Efesios capítulo 6, versículo 10. Diga conmigo, brujerías y bendiciones. Otra vez, brujerías y bendiciones. A ver, Beto, brujerías y bendiciones. Así titula este mensaje, brujerías y bendiciones. No son lo mismo. ¿Para quién serán las brujerías y para quién serán las bendiciones? Mientras busca Efesios 6, 10, hay a veces un gran tema que se habla muchas veces. ¿Qué son las brujerías? ¿Y pueden las brujerías afectar a un cristiano? En días pasados, ya desde hace rato yo vengo escuchando, no solo aquí, en diferentes lugares, que algunos hermanos dicen, parece que me hicieron una brujería, parece que me hicieron un trabajo y por eso es que estoy enfermo, por eso es que me va mal, o aquí o allá. Primero, a la luz de la palabra de Dios, vamos a aprender qué son las brujerías, los encantamientos, los hechizos, los trabajos de los yatiris, de los chamanes, de los brujos, de los pais, de los curanderos, de los santeros. Depende del lugar, la latitud, del país, la nacionalidad, los nominativos, los nombres, las descripciones que se le dan a todos los trabajos con el reino de la oscuridad. ¿A quiénes pueden afectar y a quiénes no? Y nosotros los cristianos podemos ser afectados por brujerías. También las bendiciones. ¿Cuándo las bendiciones se activan o cuándo las bendiciones no se activan? Esto es muy importante, hermanos, aprender, porque este es un tiempo donde hay mucha confusión y la verdad de Dios tiene que ser conocida. Los que encontraron Efesios capítulo 6, verso 10, digan amén. Así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta preciosa segunda reunión del día. Gracias por la vida, la salud, el poder estar reunidos en tu casa con los hermanos y las hermanas. Qué lindo que es. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias por todos los miles de amigos que están conectados a través de las redes, también participando de este mensaje en la ciudad, en el país y más allá de las fronteras. Bendice a toda persona que hoy recibe tu palabra. Reprende y rompe, quiebra y pudre toda obra del diablo y abre ventanas en los cielos para derramar lluvia de bendiciones en abundancia sobre el jardín de nuestras vidas y familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, démosle un aplauso al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. Aleluya. Queda bien claro, queda nítida y meridianamente claro que hay una guerra espiritual. Queda indudablemente establecido y afirmado en la palabra de Dios que tenemos lucha. Esta lucha
no es contra sangre ni carne, no es contra personas, seres humanos de carne y hueso. Es una lucha espiritual contra un enemigo organizado en 4 niveles. Primer nivel, principados. Segundo nivel, potestades. Tercer nivel, gobernadores de las tinieblas. Y cuarto nivel, huestes, soldados espirituales de maldad. Es un ejército formado en 4 divisiones, en 4 niveles. La Biblia dice que para poder vencer, nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y además tenemos que, el verso 11 lo dice y lo vuelve a repetir nuevamente el verso 13. El 11 y el 13, vestido de toda la armadura de Dios. Y en el 13, tomad toda la armadura de Dios. Diga conmigo, la armadura de Dios. 2 veces se repite la misma frase. Hay que tomar y hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Primero déjenme explicarles rápidamente a qué se refiere el apóstol Pablo con este ejército de las tinieblas. Hermanos, Dios creó, antes de crear al ser humano, Dios creó los ángeles. Y cuando Él creó los ángeles, los organizó exactamente en 4 niveles: arcángeles, querubines, serafines y ángeles. 4 niveles. Y uno de los querubines grandes, que se llamaba Lucifer, que quiere decir portador de luz, uno de los ángeles más poderosos del cielo, que alababa, su labor era dirigir los cánticos angelicales, alabando a Jehová, a Yahvé, al Eterno, a Elohim, a Adonai, el Todopoderoso. Uno de esos seres, llamado Lucifer, se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Su historia está en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Se rebeló contra Dios. Y dice la Biblia, engañó a la tercera parte de los ángeles, 1 de cada 3. 1 fue rebelde, 2 por cada rebelde, 2 fueron fieles. Y hubo una batalla y fueron echados del cielo Lucifer y sus ángeles, que desde ese momento se llaman ángeles caídos. ¿Cómo se llama? Ángeles caídos, porque cayeron no solamente de su posición en el cielo, sino que cayeron en su naturaleza. De su naturaleza poderosa, cayeron a una naturaleza debilitada, poderosa pero menos que la de los ángeles. Los ángeles son más fuertes que los demonios. Desde ese momento los ángeles caídos pasaron a llamarse demonios. En el latín demonio significa ente inteligente o ser inteligente. Son seres que piensan, pero son más débiles que los ángeles. Los ángeles son más fuertes que los demonios. Además, por cada demonio hay 2 ángeles. O sea, diga conmigo, los ángeles son más fuertes. Y diga, los ángeles son más numerosos. Por eso la Biblia dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y por eso también dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, los demonios cayeron de aquella condición de comunión con Dios, porque al estar en la presencia de Dios, su naturaleza era vivificada. Toda criatura, todo ser que está con Dios, recibe de parte de Dios luz, fuerza, energía, esperanza. Y todo aquel que se aleja de Dios se debilita, se enferma, se deteriora, empeora, se va condenando a una existencia mediocre. Entonces Satanás, cuenta la Biblia, sintió un gran odio hacia el primer ser humano y su esposa, Adán y Eva, porque ellos tenían lo que él había perdido. El diablo fue, diga conmigo, el diablo fue el primer orgulloso,
porque el pecado empezó en el cielo, no en la tierra. El pecado empezó allá. El primero que pecó fue el diablo. No se llamaba diablo, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lucifer, que quiere decir portador de luz. Ahora es una ironía llamarle Lucifer, ¿no? Es un insulto, ¿no? Portador de luz, y él es el príncipe de las tinieblas, no tiene luz. Entonces es un poco, es como que una persona sea, qué sé yo, calvo y su nombre sea Sansón. O sea, no tiene sentido. Entonces es como un insulto más ese nombre. Así que ahora se llama diablo. Diablo quiere decir acusador. Ahora se llama Satanás, que quiere decir adversario. Y él sintió una gran envidia por Adán y Eva porque tenían lo que él no tenía: comunión con Dios, vida eterna, acceso a Dios. Entonces, en todo el odio de su corazón, él entró en la serpiente para, ustedes saben, Génesis 3, tentar a Eva, lograr que pecara, hacer que pecara Adán y que la humanidad cayera de su condición ideal. Los seres humanos, con el paso de los siglos, siempre han sabido de la existencia de Satanás. En todos los pueblos, en todas las culturas, en todas las épocas, todos los seres humanos saben que existe Dios y que existe el diablo. Y todos los seres humanos saben que existen los ángeles y que existen los demonios, que existe el bien y que existe el mal. Entonces, hay personas que muchas veces han sido seducidas por el diablo con interesantes ofertas para servirle, para trabajar con él. A los servidores del diablo se les ha llamado brujos, brujas, hechiceros, hechiceras, satanistas, chamanes, yatiris, pais, depende, santeros. Son gente que sirve al diablo. Y Satanás sabe siempre imitar, es un gran imitador. El diablo no creó nunca nada. Dígale al de al lado: Satanás nunca creó nada. Es un imitador, ¿entienden? No sabe crear. El diablo nunca ha hecho ni un piojo tuerto y con diarrea, ni eso ha creado. Pero Dios es el creador de todo lo que existe, de los cielos y de la tierra. Todo lo ha hecho el Señor. El poderoso tiburón blanco, la gran ballena azul, la montaña más alta, el animal más pequeño, el ave más hermosa y colorida, todo es creación de Dios. Dios es creador. Por eso cuando usted dice el creador, está hablando de Dios, porque solo Él es el creador. Entonces Satanás, como sabe que Dios ha dicho que tres son los mayores: la fe, la esperanza y el amor, Satanás ha organizado la brujería en tres para imitar a la fe, la esperanza y el amor. La brujería se ha organizado en tres grandes áreas: lo que se conoce como la magia roja, la magia negra y la magia blanca. Esos son los tres colores de magia. No voy a entrar en profundos detalles porque mi interés no es enseñarle brujería, mi interés es enseñarle la Biblia. Pero a los hermanos les encanta, por curiosos. La magia blanca es la que supuestamente se usa para favorecer a alguien. Ahí es donde entran, por ejemplo, los amarres de amor. Pertenecen a la rama de la magia blanca. Usted sabe, no, venga, dice, si perdió al ser querido, usted es una solterona que no logra conquistar a su vecino, venga y con 7 fumadas poderosas lo hacemos volver al ser amado, ¿verdad? Al marido cholero que se fue con la comadre, vuelve con usted. Y entonces se hacen trabajos de magia blanca, supuestamente para favorecer a alguien, para restaurar un matrimonio que se rompió, para levantar un negocio, para que le vaya bien, para que le vaya bien a una casa, para que nunca sufra robos ni incendios, para que le vaya bien a una flota, a un avión,
a una fábrica, a un taller, a cualquier emprendimiento. Entonces se hacen trabajo, o también incluso para sanar enfermedades. Esto se llama magia blanca. Por supuesto que es una gran falacia y una gran mentira y un gran engaño. Es como que alguien diga: usted tiene sed, le saco la sed con veneno frío y entonces se le va la sed. Claro, se le va la sed, pero lo matan porque le ha dado veneno frío. Entonces así es las mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que el diablo no vino para ayudar, para sanar y para fortalecer. Él vino para robar, para matar y para destruir. Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Solo Jesús nos hace el bien. Aleluya. Entonces, la segunda rama es la magia negra. La magia negra busca hacer mal. Se hace para separar un matrimonio, para enfermar a alguien, normalmente por envidia. Quiero ponerle una enfermedad que los médicos no puedan curar. Y entonces la persona empieza a tener problemas en la piel, problemas en el hígado, en el corazón, en los huesos, dolores inexplicables, formaciones extrañas, tumores, etcétera. Entonces dice, le han hecho una brujería. Le han hecho una brujería para hacerle daño, para enfermarlo, para que le vaya mal, para que tenga un incendio, para que pierda el dinero, para que lo estafen, para que sufra. Eso es la magia negra. Y la magia roja es la que se utiliza para buscar poderes sobrenaturales, como predecir el futuro, hablar con los muertos. Es cuando la persona quiere meterse en ese mundo de oscuridad y de poderes oscuros sobrenaturales. Entonces se inicia en el estudio de la magia roja, donde invoca espíritus, invoca demonios, invoca muertos, normalmente porque quiere dedicarse a ser un brujo, una bruja. Entonces debe manejar la magia roja, debe manejar esa rama de la brujería en la cual se contacta con poderes sobrenaturales de la oscuridad que pueden incluir al mismo diablo. Ahora, ¿existe la brujería? ¿Es real la brujería, pastor? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. La brujería es real. Dígale al de al lado, de que existen, existen. Claro que sí. La brujería es real. Los demonios son reales. Los espíritus de adivinación, de hechicería, son reales. Esas fuerzas son tan reales como los ángeles. Y como hemos visto, sabemos su origen, según la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿pueden los brujos maldecir a un cristiano? Esa es la gran pregunta. Porque la pregunta no es si existen o no existen. Claro que existen. La pregunta es, ¿y pueden afectar a un cristiano? Y la respuesta es sí y no. ¿Cómo que sí y no? Ahora me va a entender. Hermanos, yo desde niño crecí en un barrio muy humilde de mi ciudad, donde siempre se practicó la brujería. Yo no sé por qué. Debe ser por eso también, pero a veces la gente más pobre, más humilde, tiene la tendencia a ir a veces hacia ese tipo de cosas. Y por eso también no es que uno cree en brujería porque es pobre. A veces uno es bien pobre porque anda en brujería. ¿Comprende? Y claro, por las proximidades con el Brasil existen grandes ramas de los cultos afro brasileros, que es la macumba, la umbanda, el candomblé. Entonces ese tipo de creencias hace que ocurran ciertas cosas en las familias, y la gente cree mucho en los brujos.
Y por eso es que se ofrecen sacrificios de animales, gallinas negras, gatos negros, ciertas frutas. No le voy a dar, le dije los detalles porque no es lo que me interesa, pero es para que vea cómo se trabaja. Por ejemplo, ciertos animales, víboras, murciélagos, sapos. Una de las cosas que a mí me asombró cuando era niño es que yo conocí a una señora, yo debería tener 11, 12 años, que la señora sufría de una especie de cáncer en la piel que hacía que se le pudriera la piel. Literalmente se le pudría la piel y se aguzanaba y le salía pus y sangre y agua de las heridas que tenía, principalmente en un tiempo en la espalda, pero luego eso caminó, llegó a su hombro, a su cuello, a su pecho, a sus brazos. Entonces ella prácticamente la tenían desnuda ahí en la casa. Y un día, siendo adolescente, como yo era conocido de uno de sus hijos, éramos compañeros de jugar fútbol en la cancha del barrio. Un día fui a ver a mi amigo, visitarlo, y la vi a la señora en esa condición tan penosa. Y una de las cosas que me sorprendió fue que después que murió esa señora, descubrieron en la parte del patio de la casa de esa señora, descubrieron enterrado, porque empezaron a comerlo las hormigas, descubrieron enterrado un sapo. Y el sapo tenía la boca costurada, se la habían costurado con un hilo rojo a la boca del sapo. Y el sapo murió de hambre porque no podía comer nada, y lo habían enterrado también vivo. Pero lo interesante es que adentro de del estómago del sapo encontraron uñas que eran de la señora que había muerto por esta enfermedad, y también encontraron otro tipo de cosas que no voy a mencionar, pero eran de la muerta. O sea, le habían hecho un trabajo de brujería y había sido una de sus propias familiares. Y todo el barrio dijo, murió porque le hicieron un trabajo de brujería. La Biblia nos enseña que Satanás trabaja decididamente por hacer daño y lastimar a las personas. Y por eso es que ustedes van a ver que a veces los brujos, hasta de manera atrevida, ofrecen sus servicios por la radio, por la televisión, por las redes, porque hay mucha gente que cree en la brujería, que cree en los adivinos, que cree en los hechiceros, que cree en los santeros. Hemos visto en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, desde los versos 10 en adelante, especialmente el verso 12, que hay una lucha espiritual. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Pasamos de muerte a vida. Pasamos del camino ancho al camino angosto, de la condenación eterna a la vida eterna. Ya no somos más hijos del diablo. Parece fuerte esto, a algunos no les gusta, se enojan, dicen yo no soy hijo del diablo, pero diga conmigo, toda persona tiene un padre. El tema es, ¿quién es nuestro padre? Fíjese conmigo en San Juan, en el capítulo 8, y va a encontrar usted una palabra muy fuerte, que esta palabra muy pocos predicadores la quieren predicar porque se enoja la gente cuando la escucha. San Juan capítulo 8, vea usted el verso 31. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libre. Ahora salte conmigo al verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué dijo Jesús? Que ellos eran hijos ¿de quién? Del diablo. Solamente Juan 1:12 dice que si creemos en Cristo somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si somos hijos de Dios, vamos a hacer las obras que nos enseña nuestro Padre Dios. Pero si no somos hijos de Dios, ¿somos hijos de quién? Del diablo. No, nadie es huérfano espiritualmente. Ahora diga conmigo: nadie es huérfano espiritualmente. No existe eso de la orfandad espiritual. O se es hijo de uno o se es hijo del otro. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Padre Celestial? Entonces, las personas, cuando somos convertidos, nos convertimos a Cristo, entregamos nuestra vida al Señor, somos hechos hijos de Dios, Juan 1:12. A partir de ese momento, el diablo ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Puede decir conmigo: el diablo ya no tiene nada que ver conmigo? A ver, dígale al vecino: al diablo con el diablo no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros somos de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, cuando nosotros somos de Dios, las personas puede ser que nos intenten hacer una maldición. Hermanos, les digo algo: yo no sé cuántas maldiciones ya me habrán hecho a mí. Desde que me convertí en el año 1986, a mí directamente una bruja me dijo: yo te estoy maldiciendo, y me mostró todavía lo que estaba haciendo y me dijo: mira, estos son los trabajos que estoy haciendo, y en 7 días vos te vas a enfermar, y en 7 días esto te va a pasar, y después esto otro y aquello. Y como yo era un creyente nuevo, todavía tenía el pelo mojado por el agua del bautismo, me entró miedo, porque la bruja era, intimidante. Una bruja me maldijo y todavía me dijo que me iban a pasar cosas horribles y que iba a empezar a ocurrirme todo eso en 7 días. Y yo me asusté mucho y fui donde el pastor y dije: pastor, tengo miedo porque la bruja dice que me está maldiciendo y que en 7 días me va a pasar esto, aquello y lo otro. Y yo creo que mejor ya no vengo a la iglesia porque no quiero problema con el diablo. Es que yo era muy nuevo, tenía 17 años y era recién convertido. Y lo que el pastor me dijo ese día me marcó para siempre. El pastor me dijo: hijito, ni todos los brujos del mundo pueden más que un ser humano que está en comunión con Jesucristo de Nazaret. Nadie va a poder hacerte daño. Y esta mujer que me dijo que te estoy maldiciendo y esto te va a pasar, hermanos, en 7 días amaneció muerta en su cama. Y entonces yo aprendí 2 cosas. La primera, a confiar en Dios. Y la segunda, a tener temor de Dios. Porque cuando Dios defiende a alguien, todo lo malo que le quieran hacer vuelve a las personas que lo intentaron. Y te lo voy a mostrar ahora en la palabra de Dios, no en un testimonio. La Biblia nos enseña en el libro de Números, en el capítulo 23, que hubo un hombre llamado Balaam, que fue contratado por un rey para maldecir a Israel. Y le dieron dinero, fue un trabajo pagado, como todas las brujerías. Le dijeron: queremos que maldigas a Israel. Y cuando Balaam intentó maldecir a Israel,
no pudo, porque nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Por eso en Números, en el capítulo 23, fíjense conmigo, Números 23:8, van a ver ustedes cómo ya desde el Antiguo Testamento se puede observar este principio, el principio de la protección divina. Números capítulo 23, versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? En otras palabras, diga conmigo, a quien Dios bendice, fuerte iglesia, a quien Dios bendice, nadie puede maldecir. A ver, dígale al de al lado, a quien Dios bendice, nadie puede maldecir. No se ponen contentos por eso. No podemos ser maldecidos si estamos bendecidos por el Señor. La Biblia dice allí en Isaías, en el capítulo 54, versículo 17, y este versículo usted tiene que marcarlo en su Biblia con rojo y bien grande. Isaías 54, 17. La palabra dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No hay nada que sea forjado contra ti que tenga éxito, porque el Señor te protege. No hay gallina negra, no hay gato negro, no hay sapo con uña, no hay sacrificio humano, no hay convención de brujos, no hay maldición que te pueda tocar. Cuando estás en el hueco de la mano de Dios, nadie te va a poder hacer daño. Alabado sea Dios, aleluya. En primera, vamos a leer primero Lucas capítulo 10, versículo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesús dijo esta expresión tan poderosa. Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ni serpientes ni escorpiones, ni brujo, ni bruja, ni hechicero, ni hechicera, ni santero, ni santera, ni chamanes, ni yatiris, no te pueden hacer daño, porque Dios te defiende. Alabado sea Dios. La Biblia dice que no te pueden tocar. Miren ahora Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Antes del Apocalipsis se encuentran las epístolas primera, segunda y tercera de Juan. Ahora lea conmigo en Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios en el vientre de María? Jesús. Y el maligno no le toca. ¿Qué dice? ¿Y el maligno? El maligno, diga conmigo, a mí, fuerte diga, a mí ni tocarme puede. Te puede mirar, el diablo te mira, el diablo te grita, pero tú no le escuches, pero no te puede tocar. La Biblia dice, el maligno no te puede tocar. Yo te dije, ¿pueden las maldiciones afectar a un cristiano? Te dije, ¿cuál era la respuesta? Sí y no.
hasta aquí te mostré el no. Y el sí. Es que si te has dado cuenta, la protección de Dios tiene un requisito. El requisito es que le obedezcas. Un poquito más atrás, en Primera de Juan, en el capítulo 5, vamos a ir un poquito más atrás. Dice la Biblia en Primera de Juan 5, una gran verdad espiritual, para que nosotros sepamos cuándo es que el diablo gana oportunidad de hacernos daño. La Escritura dice, a partir del versículo 13, Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Diga conmigo, confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cómo? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Alguien dice gloria a Dios. Ahora agárrese fuerte. Mire, atención. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. A ver, diga conmigo, pecado de muerte. Mire, pecado de muerte. ¿Usted sabía que hay un pecado de muerte? En realidad no es uno, son varios. Dice que hay un pecado, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Las personas que cometen pecado de muerte, por esas personas Juan dice, no intercedan por ellos, porque ya está perdido. Si quieren orar, oren, pero yo digo, dice ahí, ¿no? Yo digo, no se pida, no pidan, es en vano. Pero si ustedes están aburridos y no tienen nada que hacer, entonces pidan, pero no les va a escuchar Dios, porque ese pecado es de muerte. Me encanta lo grande de sus ojos ahora. Hay pecado de muerte, pastor. Hay pecado de muerte por el cual no se tiene que pedir. Dice aquí la palabra, verso 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará la vida. A ver, dígale al de al lado, si yo hago algo malo, dígale al vecino, por favor ora por mí. Amén. Eso está diciendo. Si yo hago alguna cosa mala, por favor ora por mí. Cuando un hermano deja de venir a la iglesia, hay que llamarlo y hay que orar por él. Cuando un hermano empieza a andar medio torcido, hay que orar, hay que llamarlo y hay que orar por él. Si no nos escucha igual, hay que orar y hay que ayunar, porque en el nombre del Señor tenemos que volver a rescatarlo para la gloria de Dios. Pero si comete pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, toda injusticia, verso 17, el 17, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Miren, toda injusticia es pecado. Mentir es pecado. Robar es. Chismear es. Pedir plata prestada y no pagar es. Odiar es. Fornicar es. La pornografía es. Engañar al marido, a la mujer es. Robar es pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado que no es de muerte. Hay que explicar eso. Algunos dicen que este es el versículo más difícil de toda la Biblia, dicen algunos. El 16, dicen algunos, este es el versículo más difícil de explicar de toda la Biblia. Por eso aquí termina el culto y nos vamos a la casa, porque no lo voy a explicar. No, se los voy a explicar. Sí se los voy a explicar. Dice
el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Diga conmigo, los cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado. Son dos cosas diferentes. Practicar significa dedicarse a eso, ¿no? Una cosa es jugar fútbol de vez en cuando, otra cosa es ser futbolista profesional. Practica, ¿verdad? Se dedica a eso. Nosotros, ¿cuántos reconocen que cometemos pecado? A ver, ¿cuántos dicen a veces yo hago algo que no está bien? A ver, ¿hay alguien que levanta la mano? Muy bien. Pero otra cosa es practicar, ¿verdad? Vivir todo el tiempo en eso. Entonces, la Biblia dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Diga amén. Diga conmigo, si yo vivo en santidad, si yo obedezco a Dios, el maligno no me puede tocar. Diga, la brujería no tiene poder contra mí. Pero por antonomasia, por deducción lógica, si acabo de decir que si yo vivo en comunión y en obediencia con Dios, ninguna maldición me va a afectar. Pero si yo no camino en obediencia a Dios y no vivo en comunión con Dios, entonces sí me puede afectar una maldición, una brujería. ¿Ven que es sí y no? Depende de ti. A veces dicen, mire, le hicieron una brujería a ese pastor y funcionó. El diablo fue más fuerte que Dios. No, señores, lo que pasa es que ese pastor ya estaba en pecado de muerte, ya estaba fuera de la protección de Dios. Ahora les voy a explicar cuál es el pecado de muerte. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Diga conmigo, sabemos. Fuerte, sabemos. Es lo que repite Pablo en el verso 18, comienza diciendo sabemos. En el 19 dice sabemos. En el 20 dice pero sabemos. 3 veces que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, ¿cómo se procede para nunca perder la protección divina y que no nos haga daño la brujería? Tengo que terminar. Primera de Juan, versículo 5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ven, aquí está la causa. Ahí está la causa. Una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que haces. Si decimos que tenemos comunión, pero no andamos en la luz, sino en tiniebla, entonces es mentira. Verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Diga conmigo, yo soy un pecador, pero soy un pecador arrepentido. Y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. No hay maldad ante los ojos de Dios en mi vida. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero, ¿cómo yo mantengo la protección contra las brujerías? Primero, número 1, diga, número 1, confesión. A ver, diga conmigo, no acusación, confesión. Una cosa es que yo diga, Rudy, hemos descubierto que, qué sé yo, que no, como este es tan santo, no sé qué pecado inventarle.
hemos descubierto que hiciste tal cosa. Entonces él agarra y dice, sí, es verdad, van a disculpar, perdónenme. Dios lo perdona, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Esa persona es débil. ¿Por qué? Porque ¿qué? No confesó, aceptó que es una cosa y confesar es otra. Confesar es que nadie le dijo nada y él solito viene y me dice, mire pastor, me volví loco y me fui con la filistea. Es pecado igual, pero no es de muerte, porque él confesó. El pecado de muerte es el pecado que se esconde. ¿Está comprendiendo? El pecado que se niega. Incluso puede ser que le digan, mira, aquí hemos visto, aquí está la foto. Eso es Photoshop. Eso es pecado de muerte. El pecado que se niega, el pecado que se esconde, el pecado que se rechaza. Porque la bendición viene por confesar. El primer paso es confesar. El segundo es recibir la limpieza. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Limpieza, diga conmigo, limpieza. Amén. Cuando yo estoy limpio por la sangre de Jesús de Nazaret, el diablo ya no puede acusarme de mi pecado, porque cuando el diablo apunta hacia mi corazón, lo que Dios ve en mi corazón ya no es mi pecado, es la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Diga conmigo, primero, confesión. Segundo, limpieza. Y lo tercero es poderoso. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿cuántos dicen? Ese fui yo. Porque aquí dice, no, y si alguno hubiere pecado, o sea, sí podemos pecar. Es una posibilidad. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Diga conmigo, primero confesión. Diga, segundo limpieza. Tercero, defensa. Cuando el diablo dice, tengo derecho a que funcione esta brujería sobre su hijo, sobre su esposa, sobre su hogar, sobre su trabajo, sobre sus pulmones, sobre su corazón, Jesucristo el justo nos defiende y dice, no, usted no lo va a tocar, usted no lo va a dañar, yo lo he limpiado con mi sangre preciosa. Jesús nos defiende. Diga conmigo, yo tengo un abogado. Dígale al de al lado, te recomiendo mi abogado. Tengo un abogado defensor. No es Otto Ritter, no es Arroyo. Mi abogado defensor es Jesucristo el justo. Alabado sea Dios. Y ninguna maldición te puede hacer daño. Termino. ¿Qué dijo Adán cuando el Señor le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Has comido del fruto del árbol que te prohibí. No confesó. Adán, ¿qué hizo Adán? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Diga conmigo, el pecado de muerte es el que culpa a los demás. La mujer que tú me diste. El primer Adán le echó la culpa a la mujer. El segundo Adán, que Jesucristo, le dice al Padre, Padre, no le eches la culpa a mi novia, a la iglesia. Ellos han creído en mí y yo he pagado la culpa en la cruz del Calvario. Yo cargo el pecado, yo cargo la culpa, yo compro el perdón con mi sangre preciosa. No importa cuántas gallinas negras maten, no importa cuántos sapos crucifiquen,
No importa cuántas lagartijas, chupacotos y murciélagos usen en brujería. No importa, eres intocable porque la sangre del Cordero Pascual está en tu corazón y te protege de todo mal y de toda maldición. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Le voy a decir algo. Cuando usted está en comunión con Dios, todo lo malo que le quieran hacer a usted va a rebotar hacia ellos, porque el Señor lo guarda y lo protege. El pecado de muerte es el pecado que se esconde. El pecado de muerte es el pecado que se niega. El pecado de muerte es el pecado que se justifica. Cuando una persona no confiesa, está en pecado de muerte. No tiene esperanza. Entonces ahí sí el diablo lo va a zarandear. Pero si usted está en Cristo, usted no tiene que tener temor. El Señor lo protege y lo defiende. Si está con su familia, tómense de las manos como familia. Todos los demás, levanten las manos al cielo y diga: gracias, Jesús, por tu misericordia y tu perdón. Yo soy un ser humano, cometo errores, cometo fallas. Ayúdame todos los días a confesar mi pecado. Límpiame con tu sangre preciosa de toda maldad y defiéndeme ante el Padre. Tú eres mi abogado defensor. Ninguna arma forjada contra mí me podrá tocar. En tu nombre voy a aplastar, voy a pisar serpientes y escorpiones. El maligno no me va a tocar a mí, no va a tocar a mi familia, no va a tocar mi salud, no va a tocar mi economía, porque estoy protegido, perdonado y defendido por la sangre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.